Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Reolvidados. Los puentes que uno quema. Sinopsis. Te estaba felicitando por convertirte en rey, dice Wilhelm con suavidad. Reinhard ya empieza a parecerse a ti y a seguir tus consejos. ¿Crees que soy extraordinario por haber llegado hasta aquí? Bromea Subaru con calma. Sí, lo hago, jovencito, y me disculpo, no, dice Subaru. Está tan cansado de ser amable. Soy todo menos extraordinario. Ha pasado aproximadamente una década desde los eventos de Re. Forgotten. Tras años de tortura, Subaru finalmente es liberado mientras sus amigos recuperan parte de sus recuerdos. Subaru observa cómo el mundo y sus amigos le dan una palmadita en la espalda a modo de disculpa y siguen adelante sin él. Se conforman con vivir en la ignorancia de sus acciones antes que con afrontarlas a largo plazo. Aún no recuerdan todo lo ocurrido, solo fragmentos, debido a que fue olvidado durante tanto tiempo. Sus recuerdos se fragmentaron hasta que la influencia de Glutones, desde que terminó como miembro del grupo de Anastasia hasta que ahora se encuentra, de alguna manera, como rey de Lugúnica, Subaru tiene, en teoría, todo lo que siempre quiso. Sin embargo, aún se siente vacío. Subaru ha quemado muchos puentes en el proceso, está dispuesto a repararlos. Nota del autor. Decidí explorar un escenario hipotético ideal para Re. Forgotten, uno en el que Subaru ahora tiene el mismo reino que lo hizo pasar un infierno al alcance de la mano, pero ¿era esto lo que quería? No, en absoluto. Subaru preferiría desaparecer y que lo dejaran en paz después de todo lo que pasó. Pero la vida tiende a responsabilizar a quienes no están dispuestos a hacerlo. O tal vez solo era Satella. Capítulo 1. Los puentes que he quemado y construido. Texto del capítulo. Lo siento mucho Natsuki Subaru, lo siento por, las disculpas ahora se sienten bastante vacías. Subaru ya las había escuchado 1.000.000 de veces. De vez en cuando, alguno de sus amigos recuperaba un fragmento de sus recuerdos. Matar a Glutoni es algo voluble, ya que la gente recupera la memoria lentamente, demasiado lentamente para Subaru. Ahora solo tiene que lidiar con una ronda tras otra de disculpas a lo largo de los años que prácticamente no significan nada para él. A lo lejos, oye pequeñas explosiones, como fuegos artificiales en pleno día. De hecho, bien podrían serlo, ya que Anastasia está organizando una fiesta de bienvenida de empresa. El sonido lo estremece profundamente, un miedo familiar y empalagoso, porque las explosiones solo significan una cosa, y hace muchísimo tiempo que no sale con su madre a ver el espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo del barrio. ¿Cuántos años han pasado? 10 largos años de infierno. Quizás los primeros meses en este mundo, cuando era solo Isekia, le habían hecho experimentar cierta felicidad, pero ahora se siente inimaginablemente vacío. Se siente tan vacío como la corona que descansa sobre su cabeza. Subaru no sabe exactamente dónde ni quién fue esa persona que lo propuso como rey en lugar de los candidatos, pero la gente lo apoyó abrumadoramente. Subaru no podía odiarlos, simplemente no podía hacerlo. Todos los candidatos, de una forma u otra, eran odiados por una o más sectas de la población. Emilia, en particular, era odiada por razones obvias. Las políticas controvertidas de Anastasia, que prometió implementar como rey/reina, daban la impresión de que trataría al reino como a cualquier corporación. Priscilla era extranjera, de Boyachia, y eso traía sus propios problemas que debían resolverse. Finalmente, Krushch, quien fue duramente criticada por la participación de Félix en la tortura, además de haber sido el responsable de la peor parte. Esto significaba que la persona más competente en las elecciones quedaba eliminada como un clavo. Feld se había retirado tras el desastre de los campamentos, al darse cuenta de lo mal que, fíjense en sus palabras, habían jodido su trato con él. Fue una pesadilla, pero en el momento en que alguien, un miembro cualquiera del Consejo de Sabios, o un noble, un caballero, Subaru no lo recordaba, alguien, quizá en broma, o quizá por desesperación en unas elecciones que no llevaban a nada, sugirió por qué no nombrar a Natsuki Subaru rey.
Subaru no sabía por qué seguía involucrado en la política electoral de Lugúnica, incluso si se mantenía neutral en todo el asunto a pesar de los intentos de comprar o ganar su apoyo. Aunque se había transferido al grupo de Anastasia tras el desastre de ser acusado y luego torturado bajo la suposición de ser el arzobispo del orgullo, no podía perdonar a Julius, al menos no todavía. Nunca apoyó abiertamente al grupo de Anastasia durante las elecciones. Se había dado cuenta de que eran tan tóxicas que le hicieron perder la voluntad de participar más allá de simplemente estar allí simbólicamente como un héroe para ignorarlas. Sin embargo, cuando alguien propuso que no fuera el rey, pareció que finalmente se había llegado a una especie de acuerdo colectivo. Dejar la responsabilidad en manos de un héroe nacional, uno que había sido, con todo sentido y propósito, abandonado a los pies de un autobús apenas un año atrás, y así fue como se convirtió en rey. Además, era la única persona en todo el país, por extensión, Boyaccia también lo era, que gozaba de amor y respeto universales, por lo que el pueblo lo eligió de inmediato en cuanto se le asignó su puesto en las elecciones. Al principio, Subaru no sabía prácticamente nada sobre cómo gobernar un país, así que se dedicó a averiguar qué hacer, pero por ahora estaba haciendo un trabajo decente. Mientras Subaru despedía cortésmente al miembro de la culpa de los constructores, que había venido a solicitarle la construcción de unos baños públicos para uso sanitario de la ciudad, un proyecto al que Subaru dio el visto bueno incondicional, se levantó lentamente del trono. Los guardias lo guiaron a su habitación, aunque Subaru dudaba que existiera alguna amenaza para su reinado más allá del debilitado culto de brujas, que había purgado con despiadada eficiencia. ¡Qué fácil! Puede que no fuera un aficionado a la historia, pero Subaru tenía una idea básica del funcionamiento de la policía secreta, así que formó la suya propia, la Inquisición, encargada de abordar el problema del culto de brujas. Colocar a personas competentes en puestos de mando hizo maravillas para el reino dragón. Subaru entra en su habitación y los guardias le hacen una última reverencia respetuosa antes de cerrar la puerta tras ellos y entrar en sus aposentos privados. Subaru se quita la corona y la deja sobre la mesita de su habitación. A continuación, se quita el uniforme ceremonial y se desploma en la cama. Mientras Subaru yace allí, siente como si lo hubieran cubierto con una manta. Es una manta que regresa cada vez que tiene algún tipo de interacción social. Es una manta, o un velo, o algo así. Algo suave, impermeable, que lo separa del resto del mundo. Un extraño, observando las magníficas y coloridas luces de los demás. Ese hecho de que él fue Isekiad y luego traicionado tan despiadadamente lo convirtió en una criatura completamente diferente, lo dividió y lo llevó a un lugar que nadie más, un lugar del que ni siquiera su madre o padre, que lo amaban más que al sol mismo, podría seguir. Ya no estaban, se habían ido en el momento en que fue Isekiad. Después de 2 años más después de su tortura, Satella encontró a alguien más para amar o algo porque dejó de aparecer en sus sueños. Una vez más un puente construido fue quemado, todo sea en silencio. La neblina en su visión que también había sentido hacia el final del día y luego se disipó en algún momento. Se había disipado bastante rápido, en realidad. A menudo, si la neblina se disipaba al medio del día mientras estaba en deberes reales, había vuelto a ser el mismo de antes jugando, riendo y hablando con sus sirvientes sobre asuntos triviales. Si tuviera que adivinar, lo más probable es que fuera el rey más popular en la historia de Lugunican, aunque solo podía preguntarse por qué. Subaru se pregunta si debería contarle a alguien sobre la neblina, pero el velo es tan fino, brillante, apenas visible, que no parece valer la pena. Aún puede verlo todo, simplemente no puede tocarlo. Estuvo tentado a hablar de la neblina cuando la única persona en su vida que entendía mínimamente lo que había vivido entró en la habitación. Sintió. Todavía era un poco pequeña, algo por lo que se burlaría sin piedad si volviera a ser él mismo. Medía un sólido 1,5 metros y no crecería más, comparado con su actual 1,80 m. Tuvo que admitir que durante su primera estancia en Lugúnica, tras ser Isekiado, había sido dolorosamente negligente con su amistad, y solo después del incidente empezó a mostrarle la atención que realmente merece. Fue bastante fácil considerando su falta de participación en su encarcelamiento.
Lo mismo podía decirse de Otto, un puente que hasta entonces había resistido la prueba del tiempo, y Otto había demostrado ser un ministro de finanzas más que competente. Realmente necesitaba a alguien que se encargara de la tesorería y la economía, un tema que Subaru sabía que dominaba, y Otto se mostró lo suficientemente amable como para aceptar su nuevo puesto. Otto sintió que los únicos con los que Subaru estaba dispuesto a ser genuinamente amable constantemente, aparte de los sirvientes, ya que sus empleados no merecían ninguna de las maldiciones que el mundo tenía para ofrecer. Feld llegó de una manera descuidada típica y estaba ansiosa por deshacerse de su vestimenta excesivamente tosca y elegante y conseguir algo más de su estilo. «Tus pantalones y camisa están en el armario», dijo Subaru. «Gracias», dijo en voz baja. Mientras Feld corría al armario de su habitación, absurdamente grande, para desvestirse y ponerse su ropa favorita, Subaru probablemente ni siquiera se dio cuenta de que Feld estaba a su lado en la cama mientras sentía que su mente empezaba a divagar. Sí se dio cuenta de que ella, como siempre, se aferraba suavemente a él mientras ambos se quedaban dormidos. Desde que estaban juntos, Subaru había aprendido lo pegajosa que podía ser. Mientras Subaru se quedaba dormido, su mente se dirigió al día después de que fue elegido rey. Hace 8 años McMahon, el único miembro del Consejo de Sabios que había estado a su lado constantemente, le había extendido su oferta una y otra vez. La oferta de seguir siendo el héroe de Lugúnica, la oferta de darle algo que hacer para que no se pudriera solo en el trono, era aterrador lo mucho que McMahon podía percibir lo solo que se sentía. Sin embargo, Subaru seguía rechazándola. Al final, McMahon se da por vencido. «Por si sirve de algo», dice Mikolotov McMahon mientras Subaru lo ayuda a empacar su oficina, «creo que aún habrías sido un gran héroe». Subaru sacude la cabeza con una sonrisa. El Consejo de Sabios ya no era necesario ahora que había un rey con una corte selecta de consejeros. Esto significaba, lamentablemente, que tenía que dejar ir a McMahon por mucho que le doliera hacerlo. «Señor», dice Subaru con suavidad, como si le hablara a un niño. «Ambos sabemos que eso es imposible ahora». Le ayuda a quitar sus pertenencias de la pared y las coloca encima de la última caja. McMahon observa con aire imperioso la habitación vacía. «Bueno», dice, «entonces felicitaciones por el nuevo trabajo, mi señor». Subaru asiente levemente con la cabeza y sonríe con delicadeza. «Gracias. Haré lo que pueda. Ojalá los incendios que tengas que apagar sean menores que los que tuve durante mi mandato», dice con un tono de voz un tanto paternal, y levanta una caja, apoyándola en su cadera. «Pequeños incendios», coincide Subaru, pero probablemente todo el tiempo. Lo acompaña hasta la salida del palacio, sosteniendo una caja con las pertenencias del antiguo miembro del Consejo de Sabios en su brazo gravemente lastimado. Su brazo derecho nunca se recuperó del todo tras su estancia en la mazmorra. El silencio entre ellos es agradable y amigable. Por fin ha logrado contener el murmullo y el mutismo temporal que desarrolló debido a la tortura. «Bueno», dice en la gran entrada, mientras los guardias lo ayudan a subir las cosas de McMahon a uno de los carruajes reales. «Buena suerte, mi rey». «Disfruta de tu jubilación, Mikolotov», responde Subaru con una pequeña sonrisa. Subaru hace una reverencia al estilo típico japonés, y aunque McMahon no comprende el gesto por primera vez, Subaru se da cuenta de que la sonrisa que le dirige es genuina. Subaru nunca sabrá por qué él y McMahon se volvieron tan cercanos después de su tortura, pero este es un puente que Subaru está a punto de quemar, como los demás. Al menos se quema amistosamente. Subaru observa cómo McMahon sube a su carruaje. El carruaje se aleja hacia la puesta de sol, pasando por la capital real y dirigiéndose a la propiedad privada del hombre. Subaru duda que vuelva a ver a McMahon ni a los demás miembros del Consejo de Sabios. Subaru se endereza, saluda a los guardias y regresa al palacio interior. Hay trabajo por hacer. Capítulo 2. Soy poderoso ahora. Resumen. El anuncio de la victoria de Subaru en las elecciones provoca diversas reacciones entre los candidatos rivales. Subaru reflexiona sobre lo que eso significaría para él y para su vida. ¿Soy poderoso ahora? Es todo lo que puede preguntar, casi a pesar de sentirse más vulnerable que nunca.
Esa pregunta sale de su boca con la misma desesperación silenciosa que hizo hace tantos años cuando lo enviaron a esas mazmorras. Nota del autor. Echamos un vistazo más de cerca al estado emocional y mental de Subaru justo después de ser elegido rey. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo: hace 8 años/2 años desde el lanzamiento de Subaru/Capital Real/Palacio Real. Grandes esperanzas, o de verdad grandes esperanzas. Subaru no había hecho absolutamente nada, ningún discurso, nada para asegurar su victoria en las elecciones. De hecho, convertirse en rey era algo que temía. Le habían impuesto un papel, ser elegido rey, y en tan solo un mes había ganado por una mayoría tan abrumadora que, según se decía, Anastasia se desmayó. Ahora era el momento de contar los votos, algo que el Consejo de Sabios estaba haciendo públicamente. Ya se había distanciado del bando de Anastasia poco después de que se revelara su victoria. Ahora era el momento de ver cuánto había arrasado en las elecciones. Ya no necesitaba el apoyo de Anastasia. Subaru no está del todo seguro de cuánto tiempo lleva sentado en esa silla al azar mientras toda la sala lo mira fijamente, al Consejo de Sabios, algunos boquiabiertos por la facilidad con la que ganó y la cantidad de votos a su favor. Emilia está en algún lugar, no sabe dónde. De hecho, Subaru ni siquiera sabe si está aquí para presenciar su victoria, que no se ganó con mucho esfuerzo, al menos eso se decía a sí mismo. Fue bastante gracioso, ya que los demás candidatos lo menospreciaban o habían dicho cosas poco halagadoras sobre él durante sus primeros meses en Lugúnica. Ahora la situación ha cambiado y Subaru todavía intentaba recuperarse física y mentalmente de su estancia en la mazmorra. Aún se estremecía al oír el chisporroteo de la carne, que le recordaba tanto como el crujido de su piel al quemarse. Subaru tampoco había hecho muchas declaraciones públicas desde su tortura. Había creado con delicadeza una política de silencio cortés, casi sin hablar a menos que fuera necesario. Había estado allí principalmente con fines simbólicos, para pasar por alto las elecciones, y ahora, de alguna manera, se encontraba ganando. Todavía no entendía cómo exactamente había ganado. Curiosamente, se encontró abriendo una carta de felicitación del emperador de Boyachia mientras todos lo miraban fijamente en la sala principal. Y con el recuento final, Natsuki Subaru gana con 11 millones de votos contra el millón de votos combinados de los candidatos, anunció Nkmaon mientras barajaba con vacilación unos papeles que tenía en las manos. Subaru había ganado con al menos el 95% del voto popular. Había decenas de miles de personas que no votaron, pero prácticamente todo el país había votado por él. La habitación quedó en silencio y entonces Subaru finalmente habló. Me siento honrado de haber sido elegido rey. Cumpliré con mi deber y sus responsabilidades con tacto y corrección, dijo Subaru con calma, aunque su mente se volvía gelatinosa con cada palabra que pronunciaba. Había aprendido a comportarse entre caballeros y nobles. Solo necesitaba hablar con un lenguaje florido y los conquistaría. Subaru se levanta y sale de la habitación, sumida en un caos absoluto. Priscilla se está perdiendo, lo nota por la rabieta que se oye de fondo. Krushch le dirige una mirada que simplemente dice, bien jugado, Subaru, bien jugado, aunque Subaru no había estado haciendo ningún tipo de intercambio de trasfondos. Subaru no quería que lo vieran como un genio magistral, porque no lo era. Seguía siendo solo un adolescente, Dios mío. Felt, quien se había retirado pero aún así asistió a las elecciones por las razones que fueran, le levantó el pulgar, mientras que Anastasia tenía una mirada similar a la de Krushch Karsten, con un dejo de traición. Parecía que esperaba ganar con Subaru en su partido, incluso si él no había hecho mucho más que observar el proceso electoral. Julius vino a felicitarlo e intentó disculparse formalmente, pero Subaru lo atropelló como siempre. No era el momento ni el lugar. Julius Subaru solo podía pensar mientras se quitaba de encima a su antiguo amigo y ex torturador de pelo morado. Abandonó rápidamente el salón de baile, ahora sala de elecciones, temporalmente. Quería calmarse antes de volver a interactuar con nadie. Subió las escaleras hacia su habitación, bueno, habitación por ahora. Lo trasladarían a las habitaciones del rey y la reina, que habían estado vacías durante años. Entró en su habitación y corrió al baño. Se dirigió a la letrina y vomitó en el cubo de basura cercano.
Tosió varias veces antes de volver a mirarse al espejo. Su reflejo parecía distorsionado, apenas visible. Parecía deformado. No se parecía en nada a cuando lo obsequiaron por primera vez. Subaru parecía cansado, con ojeras, el rostro cetrino y más pálido que en mucho tiempo. Unos mechones blancos cubrían su cabello, lo que le hacía parecer algo mayor de lo que era. Fue elegido rey a los 19 años. Había visto la sala del rey barra la reina varias veces después de que se decidiera su candidatura. Hay obras de arte, muchas en su futura habitación. Cuadros vanguardistas, algunos antiguos, otros tan antiguos que se cuentan con los dedos de una mano, todos enmarcados con esmero, algunos tras un cristal, dándole al lugar vida, personalidad o lo que fuera. No es que Subaru tuviera intención de llevar a nadie allí una vez que se convirtiera en rey. Bueno, excepto Otto, y a veces lo sentía, dependiendo de cuánto durara la amistad con su segundo mejor amigo. Subaru tenía la ligera sospecha de que ni siquiera podría mantener el fieltro fuera de su futura habitación, aunque quisiera, ya que la ex ladrona probablemente entraría sin más. Sabía usar una ganzúa a la perfección y probablemente podría entrar en todas las habitaciones del palacio si quisiera. Subaru dejó escapar un suspiro mientras la neblina que lo había acompañado desde que salió de la mazmorra volvía a invadir su vista. Mamá, papá, ¿qué les parece? Tu hijo ahora es el rey de un reino de fantasía, murmura Subaru mientras apoya la mano en el espejo y lucha por resistir el impulso de golpearlo. Mierda. Gritó Subaru. No quería esto todavía, ahora que era el rey. Delirante sale del baño y se dirige a su cama. Su habitación está sumida en la oscuridad, y solo las luces de la ciudad reflejadas en sus ventanas iluminan, además de la luna menguante. Tiene lámparas de aceite bonitas y elegantes que podría encender si quisiera. Pero no quiere. Subaru se sabe la distribución de su habitación de memoria. Es toda de elegantes tonos crema y detalles en acero, con una estantería de roble que va del suelo al techo en un lado. Al otro lado se encuentra la pequeña mesa del comedor, que usa constantemente. Había regresado a su aislamiento habitual, negándose a comer con otros y manteniéndose solo a menos que alguien le pidiera personalmente unirse a almorzar, pero incluso entonces podría negarse. Emilia había intentado hablar con él después de todo el desastre de la falsa acusación y su tortura, pero Subaru ya no estaba de humor. De hecho, había rechazado la mayoría de las peticiones de sus amigos para hablar después del desastre, con la excepción de Otto y luego Felt. También estaba Frederica, con quien, según admitió, disfrutó de un almuerzo agradable, algo de lo que se había visto privado en la mazmorra. Subaru se afloja la corbata, por fin había aprendido a anudarla sin descuidarla, y empieza a desvestirse camino del baño. Primero se quita el blazer, luego las sombreras, la armadura ligera debajo del uniforme, la camisa blanca de seda, tira toda la ropa en la cama y se dirige a la bañera a trompicones. Entra y abre el grifo, sintiendo como el agua tibia empieza a filtrarse en la bañera y la llena hasta que Subaru la cierra. Permanece allí sentado en silencio durante unos minutos mientras el vapor caliente lo envuelve. El agua hierve, pero la mayoría de los nervios de Subaru llevan mucho tiempo cauterizados o al menos debilitados por la tortura, así que no siente tanto dolor por el agua caliente. Subaru se pasa una mano por la cara mientras se moja el pelo. Mira hacia atrás, admirándolo ligeramente, mientras se lava. Su baño es todo gris y blanco, con una presión de agua absolutamente civil. En algún momento intenta ahogarse. No sabe cuándo, pero su cabeza se encuentra bajo el agua. Subaru no está seguro de cuánto tiempo permanece bajo el agua antes de volver a la superficie jadeando. Después de esto, empieza a enjabonarse el cuerpo, un jabón con un ligero aroma a menta. Sale de la bañera poco después y se viste. Se cepilla los dientes por cuarta vez hoy y emprende la marcha fuera de su habitación. Quizás para evitar las fiestas de quienes lo pusieron en el poder o el caos del salón de baile, se aleja. Simplemente deambula por el exterior del palacio sin seguir ninguna dirección. Como si el destino tuviera algo en mente, Subaru camina directamente hacia la arena de entrenamiento. Subaru descubre que Wilhelm pasa todo el tiempo de calidad que puede con su nieto, lo que le permite entrenarlo aún más.
Una sensación de aversión absoluta lo invade al verlos a ambos, especialmente a Wilhelm, y quizás a Reinhard, aunque la aversión por este último podría no estar del todo justificada. Subaru los observa a ambos, sí. Los observa en la arena de entrenamiento desde la entrada de una arena. Los odia por razones distintas, un odio amargo y envenenado que sabe, o cree, racionalmente, que es inmerecido. Subaru está seguro de que en otra vida, una donde no lo hubieran dejado plantado, Reinhard Van Astrea seguiría queriéndolo. Lo admiraría como héroe, como persona. En otro mundo, incluso querría seguir siendo amigo del pelirrojo y seguir viendo a Wilhelm como una especie de figura paterna. Pero ese ya no es este mundo. En este momento, mirando a Reinhard bañándose en el resplandor del poder de los santos de la espada, y teniendo el favor de los reinos fuera de su padre y abuelo por razones francamente estúpidas, Natsuki Subaru no puede sentir nada más que asco. Ustedes dos no merecen esto, piensa Subaru, no son dignos de esto, no merecen esta vida. Pero eso tampoco es cierto, él lo sabe racionalmente que no es cierto. Reinhard no es un héroe porque el santo de la espada lo haya dicho, Reinhard es un héroe porque quiere salvar a la gente, igual que Subaru lo había querido, y porque ambos tenían sus roles, Subaru como rey y Reinhard como el santo de la espada, impuestos al azar. Reinhard es un héroe, pero en Kelly, sin duda, Wilhelm no lo aprueban por quién sabe qué maldita razón. Él la conoce y la odia. La familia Astrea, salvo Reinhard, son unos malditos hipócritas. Quizás Subaru se siente así porque fue Wilhelm quien eligió a qué mazmorra enviarlo, y Heinkel porque él mismo lo escoltó hasta sus torturadores. Por Reinhard, Subaru siente unos celos ardientes, unos celos que, si no se controlan, podrían quemar a Natsuki Subaru, unos celos que pesan sobre sus huesos al saber que Reinhard al menos tenía una familia y no es justo que Subaru se haya separado de la suya. Subaru ya no es como en su primer mes con Isekia. Ya no es infantil. Subaru sabe que la justicia no tiene cabida en este mundo, al menos no para gente como él. Si hubiera justicia, le habría tocado un mal sorteo cuando lo isequiaron. Espera, Subaru. Wilhelm lo vio acercarse mientras Reinhard permanecía al fondo, saludándolo con la mano, lo que solo agravó su odio. Ya le estaba quitando el sueño pensar en lo que podría haber sido. No necesitaba que Reinhard y Wilhelm se lo recordaran con su sola presencia, aunque eso aplicaba a todos sus antiguos amigos, incluso a Otto y Felt. Lo cierto es que Subaru preferiría pasar la noche encerrado en su habitación, viendo la ceremonia electoral desde su ventana. Sin embargo, como había sido elegido, tuvo que participar. Por desgracia, es su mala suerte que casi nunca consigue lo que quiere. Mientras que Reinhard parece más contento con enfurruñarse en un segundo plano e ignorar sus problemas, dada la mera presencia de Subaru, Wilhelm parecía preferir un enfoque más directo. Pensaba felicitarte por convertirte en rey, dice Wilhelm con suavidad. Reinhard ya empieza a parecerse a ti y a seguir tus consejos. ¿Crees que soy extraordinario por haber llegado hasta aquí? Bromea Subaru con calma. Sí, lo hago, jovencito, y me disculpo, no, dice Subaru. Está tan cansado de ser amable. Soy todo menos extraordinario. Subaru se detiene entonces, observando la multitud de emociones que se manifiestan simultáneamente en el rostro de Wilhelm, siendo el arrepentimiento el principal. Luego continúa. Sí, Reinhard lo está haciendo genial, aunque dudo que sea solo por mí, pero desde luego no es por tu entrenamiento aquí, Wilhelm. Lo que voy a decir no lo repetiré, así que presta atención. Te detesto por completo. Antes te veía como un mentor, pero al aclararme las ideas me he dado cuenta de que no eres nada de eso. Culpas a Reinhard de todos tus malditos problemas. Lo mismo ocurre con Heinkel, pero hablando en serio, ese hombre es un borracho sin futuro y, por una razón inimaginable, Reinhard lo defendió y lo nombró capitán de la Guardia Real. En el mejor de los casos, Heinkel ha sido un padre negligente con Reinhard, y ha estado borracho en el cumplimiento de sus deberes. En el peor, es incompetente y abusivo. Lo van a destituir y puedes informarle tú mismo. Volviendo a ti, buen señor. No puedes culpar seriamente a Reinhard de ninguna maldición que te haya ocurrido.
Lo tratas como a una especie de monstruo disfrazado y me mostraste más favor a mí, un desconocido en todos los sentidos, cuando nos conocimos, que a tu propio nieto. Dudo que Inkel llegue a ser un buen padre, pero por Dios, al menos puede ser un abuelo digno de Reinhard. Tan difícil es. Ustedes dos todavía se tienen el uno al otro, mientras que yo nunca volveré a ver a mis padres. Tú tienes una propiedad y todo el dinero del mundo, y yo no tengo nada. Sin embargo, a pesar de todo esto, sigues tratándolo fatal. No diré que perdono a Reinhard por su papel, pero he visto cómo lo has estado tratando. Lo tratas peor porque proyectas tu papel en mi tortura sobre él. Así que cálmate, Wilhelm, sé amable con tu nieto y trátalo como a un ser humano normal, dijo Subaru con calma y cortesía, aunque se le estaba agotando la paciencia. Lo siento por hacerte perder la noche, disfruta de tu tiempo. Subaru se alejó y se dio cuenta de que había dejado a Wilhelm profundamente inquieto. Ahora bien, tenía una coronación a la que asistir, ¿no? ¿Podrías al menos verte más feliz, hermanito? Feld refunfuña y hace pucheros mientras ajusta la corbata de Subaru y sus atuendos reales. Está a solo minutos de ser coronado oficialmente. Sin embargo, Subaru solo puede esperar que todo el proceso sea rápido. Solo quiere irse a la cama y dormir. Está bien, sonreiré un poco, dice Subaru mientras intenta forzar una pequeña sonrisa, aunque no puede ocultar las ojeras. Entonces lo golpea como un tren bala de Tokio. Subaru se tambalea hacia atrás y se agarra a la pared, resoplando levemente mientras su mente empieza a dar vueltas. Está a punto de ser rey, está a punto de ser rey. Podría tener al santo de la espada Vanish, comanda ejércitos, pueblos y ciudades, tiene el mismo reino que lo torturó al alcance de la mano. Felt está a su lado, afortunadamente, tirando de él con suavidad hasta ponerlo de rodillas mientras Subaru siente que su corazón se acelera. La neblina regresa y Subaru cae en la cuenta una y otra vez. Podría haber ejecutado a Julius, ya lo habían despojado de su condición de caballero y solo era un guardia, un mercenario de Anastasia. Podría haber ejecutado a Félix, lo que generaría la menor controversia. Podría haber hecho que todos esos guardias que lo condenaron fueran abrazados, apuñalados y ejecutados. Odia pensar así, no se atreve a cumplir las órdenes, no puede ser un tirano, eso es lo último que quiere. No quiere volverse loco como Betelgeuse. Subaru sabe que si empieza a ordenar asesinatos por venganza y ejecuciones ahora mismo, mejor que se acabe su estado mental. Ya ejecutará castigos más tarde, pero es realmente poderoso ahora. Podría encarcelar a Félix y a Julius, Dios mío, qué poderoso es. Él mira hacia arriba, siente algunas lágrimas en sus ojos y pregunta con voz ronca. ¿Me sentí poderoso ahora? Pregunta, casi a su pesar. Lo suelta con la misma desesperación silenciosa que, no soy una bruja de culto. Soy tu amiga. ¿Me crees, verdad? ¿Verdad, Julius? Mírame, maldita sea. Feld parece sorprendida, de hecho se estremece como si la pregunta la hubiera sobresaltado físicamente. Sí, su voz se quiebra. Sus ojos carmesí se centran únicamente en Subaru mientras lo abraza con suavidad. Sí, Subaru, ahora eres poderoso. Nunca antes había tenido tanto poder. Solo, pensé que se sentiría diferente. Subaru gime un poco en sus brazos. Yo tampoco lo he tenido nunca, así que no puedo decir mucho al respecto, dice intentando ser lo más reconfortante posible en una situación tan incómoda. Al menos dice la verdad, eso es todo lo que le importa a Subaru. Siente sus manos en su cabello, Subaru se calma ligeramente, aunque se niega a moverse un poco. Eres la persona más poderosa del reino Baru. Empieza a hablar con suavidad. Puedes hacer lo que quieras, puedes obligar a Wilhelm a retirarse, si te apetece. Puedes encarcelar a quienes te miren mal. Puedes ir a los barrios bajos ahora mismo y comprar 10 niños como yo antes del incidente con Elsa, adoptarlos, entrenarlos para el ejército, lo que quieras hacer con ellos. Puedes matar a Julius y Félix si te apetece. Feld continúa en voz baja, con un toque de humor en su tono que ayuda a disipar la tensión. Si me lo pidieras, dice Feld con esa voz tranquila y peligrosa que Subaru desconocía. Podría entrar en las habitaciones de Julius o Félix cuando estén durmiendo y degollarlos sin que se enteren.
Después de todo, tengo una daga bajo el vestido. Por favor, no hagas eso, al menos no todavía, dijo Subaru con un toque de humor y tacto en la última parte. Ah, así que lo has considerado, dijo Felt, mientras lo ayudaba a ponerse de pie y lo arreglaba mientras recuperaba el control de sus emociones. Tal vez, solo no vuelvas a dar tanto miedo a menos que te lo pida, dice Subaru temblando. Sus deseos son órdenes, mi señor. Felt bromeó haciendo una reverencia fingida, lo que provocó que Subaru riera un poco. Mientras Subaru da los primeros pasos hacia el salón de baile, esa frase se repite en su cabeza. Ahora soy poderoso, murmura Subaru. Fin del capítulo. Nota del autor. Para aquellos que se preguntan en la actualidad, ha pasado una década desde la liberación de Subaru y 8 años desde que se convirtió en rey, así que por ahora los flashbacks que vemos son los 2 años después de su liberación. Exploraremos las consecuencias inmediatas de su liberación más adelante. MM. M. 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 M, 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 M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío. MM, M, 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 M.